Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Rectangular. Rectangular no es algo que posiblemente estemos haciendo consistentemente y también depende del dato que estén utilizando. No es algo que yo, por lo menos en mi carrera, con los datos que yo utilizo, tengo que utilizarlo consistentemente. Pero hay personas que utilizan otro tipo de estructura de datos, por ejemplo JSON, que es otro lenguaje, y lo necesitan utilizar. De igual manera, cuando veamos, ustedes no van a ver ahora Tidy Models. Tidy Models es otro curso. Tidy Model utiliza lo que llaman nested list, listas anidadas, bien anidadas, ¿ok? También rectangling se llama como reestructurar data anidada. Y vamos a ver ahora qué es data anidada. ¿Dónde se anidan los datos en R? Pues en la estructura que ustedes conocen que se llama list. Y puede incluir el tipo de datos que ustedes quieran. Puede incluir en una sección un solo vector. Puede incluir otro list. Puede incluir un data frame completo. ¿Ok? Y es infinito. Así que rectangling, las funciones como onNestLonger, onNestWider y hoist te permiten trabajar con esos datos anidados si es que llegan de una estructura anidada, que era el resultado de un modelo de regresión. MyLM, por ejemplo, Ozone, Solar.R, Data Air Quality, Summary, ven aquí a la derecha un list de 12 elementos dentro de esta estructura. A esto se refiere datos anidados. Y un list puede tener un list dentro del list, y así infinitamente. Y ese list puede tener también otro list. Así que depende de cómo este programador generó esas funciones, pues van a tener información anidada. Y para eso sirve tidyr, la sección de rectangling. Este me quedó chiquito, no sé si lo ven bien. Déjenme ver si tengo... Ok, aquí hay otro ejemplo, perfecto. Espero que lo puedan ver bien, pero si observan, miren lo que sucede aquí. Aquí tenemos una columna, para que entiendan bien la función de esto. Aquí tenemos una columna. Observan. Esta columna, bueno, vamos un poquito antes. Aquí tenemos un conjunto de datos, un table de dos columnas, 1 y 2. Una se llama name y la otra se llama films. Name, ¿qué estructura, qué tipo de datos tiene name? Es un carácter. Ahora, films, ¿qué tiene films? ¿Qué tiene esta fila en films? Tiene un mismo tipo de datos porque es un list de caracteres. 5, 6, 7. Si tú quieres decir, ok, me enviaron estos datos anidados, ¿cómo yo los puedo ver? Entonces utilizo esta función que se llama onNestLonger. Y onNestLonger lo que va a hacer es que me va a extraer la información que está en esta celda
si está esta celda de esta manera, pues quiere decir que no es un tidy data. No es un tidy data como lo definimos. Así que necesito que cada celda tenga su información, su valor único. Y por lo tanto utilizo honest longer. Hacia abajo, longer, me hace long. Por lo tanto, un concepto importante aquí es que cuando tú desanidas una columna o desanidas una columna, va a preservar la información de la observación a quien le pertenece. Por lo tanto, me va a repetir look, look, look. 3PO, 3PO, 3PO. R2D2, R2D2, R2D2. Si utilizo honest wider, entonces me genera columna. Honest longer me va a generar filas. Honest wider me va a generar columnas. El concepto importante aquí es que si me envían un conjunto de datos y una de esas columnas tiene mucha información que representa una observación, significa que es un conjunto de datos anidado. Por lo tanto, tengo que desanidarlos y la función accesible que tenemos es honest longer y honest wider. Honest longer me desanida la información que está contenida en esa celda, generando nuevas filas, y honest wider me desanida esa información que contiene esas columnas, generando columnas. Ahora, hay una tercera que te provee un poquito de flexibilidad adicional que se llama hoist, y esta, observen lo que hacen, solamente desanida los niveles que ustedes quieren que desanide. Ustedes les pueden decir solamente los primeros 2 niveles. Eso es lo que ustedes pueden hacer con hoist. Aquí lo hace, desanida todo. Y acá desanida con hoist, desanida específicamente los que ustedes quieren desanidar. Repasando, se supone que una celda tenga un solo valor, pero en este caso tiene un list que te provee mucha información y esa información pertenece a un evento, a una observación particular, a un individuo o a una unidad de estudio. Si queremos ver toda la información que está contenida en esa celda, entonces tenemos esta flexibilidad con rectangling, desanidando los datos. Esto ya lo tomamos, ¿verdad? Que pueden haber listas dentro de listas, pueden haber vectores y listas de diversos tipos de datos. Van a utilizar Nested Diagraph para preservar las relaciones entre observaciones y un subconjunto de datos. Eso fue lo que hicieron aquí. Esta información preserva esta relación, es lo que está diciendo. Para preservar el tipo de variables en los datos anidados, también es útil unos datos anidados. Y manipular subtablas a un mismo tiempo utilizando funciones vectorizadas. O sea, que anidas, eso lo habíamos explicado previamente. Digamos que ustedes quieren correr una función entre muchas estructuras de manera eficiente, pues lo mejor es ponerlos dentro de un list y decirle en cada elemento del list existe, digamos, un data frame o existe una columna y yo quiero correr esta función particular en todas las columnas. Pues esa es una razón también particular por la cual anidan datos. Pero ya esto es, ¿verdad? Ya esto es bien sofisticado. De hecho, yo casi nunca lo he hecho, pero no. Con las herramientas que hoy en día, pues, ya específicamente esta lo utilizan más los programadores que están diseñando objetos y funciones y herramientas para nosotros como esta. Pero en mi carrera me he topado con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Vamos a ver.
glimpse, vimos esa función ya. Básicamente lo que estoy haciendo aquí es que estoy seleccionando una columna Films para que ustedes vean cómo se ve una columna, específicamente una columna anidada de este conjunto de datos que se llama Star Wars, que fue el que vimos como ejemplo en esta representación diagramal. Esto es una representación de un conjunto de datos anidados. En este ejemplo tenemos dos columnas, la columna Name y la columna Film. Si observan, en la columna Name tenemos el nombre de personajes de la película de Star Wars. Uno se llama Luke, otro C-3PO y el otro R2-D2. Ahora, si observamos la columna Film, decimos, oh, pero ¿qué es esto? Esto es una estructura de datos. No es un valor del look, no es un valor del nombre, es una estructura de datos. Y cuando vemos en una celda una estructura de datos y no un valor del objeto de estudio, inmediatamente decimos, esto es, me enviaron unos datos anidados. Eso es lo que significa. Esto no cumple con un tidy R, con unos datos limpios. Por lo tanto, tenemos una función que se llama onNestLonger. Voy a reducirlo un poquito. onNestLonger, que me permite desenredar, desanidar esa estructura de datos a una estructura como debe ser, donde cada celda tenga un valor de esa observación. ¿Y qué tiene cada celda? Tiene los films, las películas de Star Wars donde este personaje apareció. No, esto no es una selección. Esto es una representación de una estructura de datos que existe dentro de esa celda. Aquí no están seleccionando. Aquí dice que hay una estructura de datos que es un carácter. Mírenlo aquí. Es un carácter, sí, pero no es una selección. Dice que lo que está diciendo que adentro de esta celda hay mucha información, pero no estoy seleccionando. Alguien me envió esta estructura. Estamos trabajando con estructuras de datos. ¿Qué hay ahí? No sabemos qué hay. Para saber qué hay, entonces tengo que desenredar. Tengo que utilizar onNestLonger. Al utilizar onNestLonger, ahora lo que me envía, miren lo que me enviaron, ahí ya entonces ya podemos ver, porque aquí no podemos ver nada. Aquí decimos, mira, hay un vector, hay una estructura de datos, es lo que dice esto, aquí hay una estructura de datos. Y cuando extendemos, descubrimos, destapamos, o como dice, ¿verdad? Aquí onNest, desanidas esa información, y ya por fin sabemos qué es lo que hay. Y lo que hay es el nombre de las películas, donde aparece. Otra forma de saberlo es con el Data Dictionary. Decimos, aquí hay en Films, no hay unas observaciones no hay unos valores por observación, hay una estructura. ¿Qué tiene esa estructura? Tiene las películas donde sale ese personaje. ¿Lo voy a utilizar? Pues entonces desenredo, desanido. Y aquí está la ejemplificación del resultado, que son los nombres de las películas. Ahora, estoy diciendo longer. Si estoy diciendo longer, lo que quiere decir es que la información que está acá dentro la va a convertir en filas. Y como la va a convertir en filas,
la función me va a preservar el enlace de la observación. Por lo tanto, me va a generar unos nuevos nombres. Los mismos nombres, me los vas a repetir, porque está preservando la información que había en esta estructura. ¿Okay? Si le da glimpse, observa íntegro, doble, carácter, carácter, doble, carácter, carácter, list. Ahí está anidado. Cuando tú veas un list, es que tienes una información anidada. ¿Ok? ¿Y cómo lo vas a saber? Pues cuando le das glimpse o si es un table, te va a desplegar, como mencionamos ahorita, te va a desplegar una representación. Mi cursor, aquí está. Tidyverse. Entonces, class. Dice que es un table. Por lo tanto, si ya tiene si ya tiene la propiedad, la clase table debería darme una representación concisa y observa. Films. Ay, se me está perdiendo aquí. Films. Y es un list. Así es que sabes. Ahí es que está anidado. Cuando tú veas que una columna es un list, ya sabes que tiene mucha información que no estás viendo. ¿Ok? Y aparentemente aquí lo que hay es información texto, que es carácter. ¿Cómo sabemos? On nest. Aquí está esa columna que acabamos de ver. Perdóname. Esa columna que acabamos de ver, la seleccioné aquí. Select Films, ¿viste? Al dar Select Film, lo que estoy diciendo, estoy creando un conjunto de datos solamente con esa columna. Es exactamente cuando ayer utilizamos los corchetes, que decimos Select Film es lo mismo que decir Star Wars. Select Film. Le voy a decir. Ok, esto es lo mismo. Pero ¿qué sucede? Este es el lenguaje R y este es el lenguaje Tidyverse. Con una sola función no hace posiblemente tanta mella, pero esto cualquiera lo puede leer. Estoy seleccionando una columna. Aquí hay que saber bien el lenguaje. Ahora, cuando comienzas a hacer muchos procesos, ahí van a dar cuenta que va a valer la pena utilizar lo que se llama el enlace, los pipes. Así que aquí estoy seleccionando esa columna particularmente y esa columna tiene 87 filas y una columna, films. Le digo on nest films. Como es un list, le estoy dando on nest. Y ahora observa, de 87 filas pasó a 173 filas. Porque extrajiste la información que no estaba viendo. Si quieres esa información en filas, on nest longer. Si quieres esa información en columnas, on nest wider. Ahora, traigo este ejemplo porque como sabemos, cada función tiene muchos argumentos. Y yo pude haber hecho on nest film, vehicles, starship. Y tener más que 2 líneas.
y producía exactamente esta información. Ahora, aquí vemos dos argumentos que no vamos a entrar en ello específicamente. Si yo quisiera que cada honest se comportara diferente, aquí en este caso se comporta igual, se comportara diferente, yo lo puedo hacer. Por eso le traigo ese ejemplo. Lo que significa es que tienes flexibilidad para seguir trabajando como tú necesites. Lo importante ahora mismo es que tienes flexibilidad para ejecutar cada nested de manera independiente. Estamos hablando de wider, pues esta es la representación. Son los mismos datos, pero decidimos que cuando desanidamos, en vez de generar filas, vamos a generar columnas. Si observan, en este caso, entonces no repite el nombre de la observación. Nuevamente, están viendo muchas posibilidades. No se sientan frustrados, que no entienden o cómo se usa esta función. Lo importante es, recuérdense de las posibilidades. Que si sus datos no están tidy, ya sé que tengo un sheet y unas presentaciones que me va a ayudar a poder poner mis datos limpios. Eso es lo importante aquí hoy. Pero de una vez estoy presentándole y ya tiene unos ejemplos en su poder de cómo se utilizaría. Ahora, si ustedes tienen una estructura con mucha información y la quieren anidar, si ustedes quieren crear esta estructura, ¿verdad? Pasamos de aquí hacia acá, de esta estructura anidada a una estructura no anidada. Por de igual manera, por alguna razón, en algún momento ustedes quieren pasar de la estructura no anidada a la anidada para ejecutar ciertas funciones y crear otros procesos, pues entonces existe la función nest que te permite convertir datos que se convierten en una sola fila, conteniendo una estructura de datos anidadas. Y ese es nest. De una estructura no anidada paso entonces a una estructura anidada. Tenemos Amy 3 veces, Bob 3 veces y Z 3 veces. Y decimos que quiero preservar un data frame completo en esta estructura. Por lo tanto, aquí hay un data frame de 50 observaciones por 3 columnas. Aquí hay otro data frame de 50 observaciones por 3 columnas. Y aquí hay otro data frame de 50 observaciones por 3 columnas. En el ejemplo anterior vimos que desanidamos vectores. Aquí estamos anidando, que luego podemos desanidar, una estructura completa, un data frame completo. En este caso un table, y te lo dice, es un table, ¿ok? Y eso lo hace con nest. Nuevamente, importante que tienen esta posibilidad si en algún momento en el tiempo necesitan utilizarla. Más importante es reconocer que esto es posible. Anidar y desanidar estructuras, cualquier tipo de estructura.